Acá lo tienen a Furia, acá, que es el personaje de la película Intensamente. Fíjense que tiene acá, más allá del fuego en el cabello, los párpados retraídos, mostrando el amplio de los ojos. Tiene una mirada fija, tiene los labios afinados, mostrando los dientes, como diciendo: si me agrediste voy a morder. Y esto un poco nos retrotrae a la idea de el enojo o su vertiente más extrema, que es la ira, como una emoción que, si bien está considerada como una emoción negativa, es básicamente una emoción adaptativa. Está pensada originalmente para una reacción defensiva. Así como el temor podemos visualizarla como una reacción de huida, el enojo está pensado más para la preparación a la lucha. Y quizás algo más inteligente que eso, como algo que intente disuadir de la lucha. Justo cuando preparaba esta charla, me acordé de unas vacaciones donde teníamos que hacer un sendero en el Parque Iguazú, que llevaba un sendero de 3 kilómetros y que llevaba a una pequeña catarata, donde se filmó una publicidad de un cigarrillo, y el guardaparque nos dice: miren, tranquilos, pero por las dudas, es muy raro, pero de tanto en tanto aparece un jaguarete, que es como si fuera un puma del monte. Así que lo que podés hacer es agarrar a las chicas y subítelas al hombro. Yo pensé, me está diciendo esto porque quiere que el jaguarete no se coma a las chicas. Me dice: no, porque vos cuando te las subís al hombro parecés más grande, y al ser más grande con eso disuadís al animal. Me dice: igual es algo excepcional, pero yo te lo tengo que decir por protocolo. Por supuesto que no se despegaron las chicas ni 5 minutos de nosotros, para colmo son 3, así que tuvimos que ir subiéndolas y bajando hasta los primeros 15 minutos. Cuando vieron que el sendero estaba más transcurrido que la calle Florida a las 10 de la mañana, bueno, bajó el nivel de preocupación y pudimos disfrutar del viaje. Pero es un buen ejemplo de cómo la naturaleza prevé algunas estrategias para evitar el conflicto. Y el enojo está pensado justamente como una de ellas. ¿Por qué elegimos el enojo en este contexto? Más allá del temperamento de cada uno puede ser más o menos enojón. Lo cierto es que estamos en una situación donde las situaciones que pueden llevar al enojo son bastante más frecuentes. Primero, todo el tema de la merma en el trabajo, o más desgraciadamente la pérdida del trabajo, cosa que les está ocurriendo a mucha gente porque sus empresas tienen que cerrar o porque tienen pequeños negocios que no son definidos como esenciales y están trabajando muy poco. También el incremento del trabajo, porque a veces con esta cuestión de que no vas presencialmente a trabajar, o hay la percepción de que estás en tu casa con más tiempo, la cantidad de trabajo que nos llega para hacer en forma remota paradójicamente se incrementa. El encierro en sí mismo y la percepción de pérdida de libertad nos puede frustrar y enojar un poco. La incertidumbre también: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Si nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar? Hay una gran cuota de estrés por las nuevas modalidades de trabajo a las cuales nos estamos adaptando, que no funciona esto, que no nos funciona esto, que llamamos al que sabe informática para que nos ayude. Y después hay todo un cambio de la dinámica familiar que tiene que ver con que por ahí estamos en una familia tipo, donde nos encontramos un rato a la noche para compartir y para cenar, y de repente estamos todos todo el tiempo o mucho más tiempo de lo habitual, y eso genera mayores posibilidades de rispideces. Entonces nos pareció, y porque empezamos a ver en nuestros pacientes o en nuestros conocidos una cuota de enojo un poco mayor, nos pareció que era una buena idea tratar de este tema con una cuestión lo más práctica posible. Casi te diría una cuestión más autodidacta y autorreferencial para los que somos más enojones. Empezar a buscar qué herramientas podemos tener, herramientas simples y que podamos aplicar y poder compartirlas. Como dijimos, el enojo forma parte de una emoción. La emoción en su máxima expresión
se llama ira. Algunos consideran útil poder cuantificar el enojo, desde 0, que sería la situación de no enojo, a 10, que sería la ira con acción, o sea, con la ira con perjuicio personal, porque te subió la temperatura, porque tuviste dolor de pecho, porque te subió la presión, o con expresión externa, porque pasaste a una fase de agresividad verbal o manual. Los hechos que es un espectro en donde por ahí como término medio podemos encontrar al enojo. Y surge cuando sentimos que nuestros deseos están atropellados, cuando nos sentimos agredidos o que agreden a alguien cercano a nosotros, o cuando tenemos expectativas con respecto a un proyecto y vemos que hay trabas en ese proyecto, o vemos directamente frustrado el proyecto, o cuando creemos que alguna persona nos está perjudicando por ganas de perjudicarnos. En sí, como dijimos, es una emoción y está dentro de las 6 emociones básicas, junto con el miedo, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Las emociones están pensadas, como dijimos, en un contexto adaptativo. Incluso surgen desde antes del pensamiento y surgen desde antes del lenguaje. Tan adaptativas son que en cualquier lugar del mundo, e independientemente de la cultura y del idioma, la expresión facial de la emoción es universal. La cara de enojo, la cara de tristeza, la cara de asco va a ser la misma de un chino, de un japonés, de un occidental, y la vamos a interpretar de la misma manera. También el que estaba al cuidado de la manada, con su cara de enojo o de miedo, va a avisar o avisaba al resto de la manada que algo complejo se ha avecinado. Entonces la hembra podía empezar a juntar a los cachorritos y el resto de la manada prepararse para una reacción. Pero más allá de que las etapas primitivas hayan pasado, de todas maneras hoy necesitamos al enojo. Una parte del enojo tiene una función adaptativa. Lo que ocurre que como emoción, si es mal conducida, nos puede complicar desde lo personal y desde los vínculos interpersonales. Como la mayor parte de las cosas equilibradas son realmente complejas, y como muy bien decía este genial filósofo, cualquiera puede enojarse, es algo muy sencillo, pero la variante equilibrada es muy compleja. Enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Esto vendría a ser un enojo asertivo o un enojo adaptativo, que es el que todos buscamos, ¿no? Esto es importante para separar las aguas de lo que pretendemos con la charla y de lo que no pretendemos. Hay un enojo que podemos llamar que es no desadaptativo. Primero el enojo que tiene sentido, el enojo asertivo y que sirve para defender nuestro espacio. Y después el enojo que por ahí está mal conducido y que tenemos de tanto en tanto alguna rabieta no muy adecuada, un poco pasada de rosca, pero que no por eso nos transforma en sujetos objeto de una terapia psicológica o de un psiquiatra. Todos nos enojamos y todos tenemos derecho a enojarnos mal en algún momento, y eso no nos transforma en patológicos. Un poco a eso va orientado esta charla. Después hay algunas características del enojo que son más desadaptativas y que sí son patrimonio del abordaje por el especialista. En general es el enojo continuo, desproporcionado, con repercusión para nuestra salud y con repercusión vincular. Quizás ese es el espacio del enojo que no nos corresponde tanto a nosotros, sino a los especialistas. Un breve repaso, porque por ahí como consejeros, a veces un amigo nos pide que le pongamos la oreja y a veces nosotros lo podemos conducir adaptativamente. Y cuando vemos alguno de estos rasgos, creo que es el momento para decirle, mirá, yo pongo la oreja todo lo que quieras, pero por ahí necesitas algún asesoramiento un poco más profesional, que es aquel que se pelea habitualmente con sus familiares y amigos, el que tiene arranque de insultos o gritos y uno los ve pelearse frecuentemente en la vía pública, al que lo ve tenso, al que lo ve irritable o molesto frecuentemente, al que ni bien empieza una discusión, enseguida levanta la voz, empieza a gesticular y grita, al que es explosivo en sus reacciones,
y aquel que nos cuenta que constantemente queda enroscado después de cada enojo o después de cada discusión. Quizás lo que podemos mejor hacer en forma práctica cuando nos encontramos con algún compañero, amigo o familiar es conducirlo más por el lado profesional. Bueno, ¿por qué nos interesa el enojo en sí cuando no está del todo conducido adecuadamente? Porque, bueno, tiene repercusiones orgánicas, eleva la frecuencia cardíaca y la presión, y si uno está un poco hipertenso se puede complicar. De hecho, hay estudios que muestran casi 250 veces más posibilidades de tener un evento vascular en las horas posteriores a un enojo, porque sube la glucosa y si estamos diabéticos nos puede descompensar, porque genera tensión muscular y si esto es constante va a repercutir en nuestro esqueleto, porque es un elemento contributivo al estrés crónico con todas sus consecuencias, porque altera francamente los vínculos con nuestras relaciones sociales y porque si es frecuente puede predisponer, entre otras cosas, al abuso de sustancias y a su vez el abuso de sustancias puede predisponer al enojo, porque no puedes poner en riesgo, sobre todo con el tema de las peleas, y porque a veces nos genera sentimientos de culpa y de vergüenza y entonces altera nuestra emocionalidad. O sea que no es tan sencillo no manejar adecuadamente el enojo. Esto que parece medio complejo es simplemente para decir que parte de las reacciones que tenemos al estímulo de las emociones pasan por nuestra esfera consciente, por lo que sería la corteza cerebral, y nosotros las devolvemos ese estímulo bajo la forma de una conducta, que puede ser un grito, que puede ser un golpe o que puede ser una respuesta asertiva. Pero tenemos que tener en cuenta que parte de las respuestas a un estímulo hacen un circuito más abajo del circuito consciente, que es un circuito más reflejo, es un circuito más automático y del cual nosotros podemos ni siquiera darnos cuenta que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Y esto es importante para plantear las respuestas terapéuticas, porque todo lo que sea el circuito consciente, el circuito de razonamiento, lo vamos a poder valorar y restaurar con técnicas más cognitivas de razonamiento, y todo el circuito reflejo vamos a utilizar otras técnicas. En ese sentido, todo lo que serían las técnicas de relajación vienen muy bien para bajar un poco este circuito. De hecho, lo que se sabe es que cuando un hombre primitivo se enfrentaba a un predador, mucho antes de que tuviera conciencia de la presencia del predador, todavía ni siquiera lo había registrado en su consciente, ya su frecuencia cardíaca estaba elevada, ya su presión estaba elevada, ya sus músculos estaban tensos, ya su glucosa estaba incrementada y todavía no se había dado cuenta visualmente que estaba el predador. Un poco para dimensionar la velocidad con que ocurren estas reacciones reflejas y cómo no tenemos o tenemos muy poco control sobre las mismas, salvo que las trabajemos. Bueno, entonces básicamente lo que pensamos en tratar de buscar algunas herramientas prácticas que se pueden utilizar en un contexto terapéutico, pero ustedes van a ver que son muy sencillas y se pueden utilizar perfectamente en un contexto personal. Pueden ser una herramienta de consejería o nos pueden servir a nosotros mismos. No es nada del otro mundo aprender a considerar algunas de estas herramientas. Algunas tienen un carácter más preventivo para evitar una situación y algunos tienen un carácter más del momento para actuar en el momento. Y se pueden visualizar como una caja de herramientas. La caja serían todos estos redondelitos y las herramientas serían cada uno de estos redondelitos individualmente. Lo bueno es que cuanto más herramientas tenga uno, es más probable que la conducción de la emoción enojo sea mejor, y si no, cuanto más herramientas tenga uno, es más probable que uno pueda encontrar alguna con la que se siente más cómodo y con la que puede utilizar más habitualmente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar brevemente de irlas describiendo. Tenemos en el equipo distintos perfiles
Algunos somos más enojones, otros son más asertivos, y entonces tratamos de pasarle las herramientas al que correspondía. Time out, ¿no? Tiempo fuera, ¿no? Como cuando juegan al básquet, ¿no? Que pedimos un minuto, ¿no? Salimos de la cancha para poder pensar. En realidad es una estrategia muy inmediata para trabajar, es una herramienta que no va a producir la solución inmediata, pero sí nos va a permitir que no nos enojemos demasiado ni generemos un problema, ¿sí? Es una estrategia que tiene distintos síntomas, ¿no? Si uno se empieza a conocer, empieza a ver que le empiezan a transpirar las manos, o que empieza a tener un tono de voz que no es el habitual con el que está hablando, empieza a sentir que empieza a hacer con los puñitos así en la mesa, no sé si me ven, ¿no? Son todas reacciones que tienen que ver algo con lo fisiológico y lo conductual, pero nosotros nos tenemos que percibir, ¿sí? Es un momento en el cual ustedes se lo tienen que dar para poder reflexionar, ¿sí? Antes de decir cualquier otra cosa. No es fácil, seguramente, es un ejercicio, uno enseguida busca el decir, pero hay que tratar de tomarse. Háganse el gestito en casa, tiempo afuera, como un ejercicio, mediten lo que está pasando y qué les pasó a ustedes, ¿sí? A veces uno se pone muy nervioso, ¿sí? Otras veces uno empieza a sentir como dolor en el pecho y dice, ¿qué me pasa? No, en realidad es que estoy enojado. Hay algo que me está enojando, entonces tengo que tratar de ver cómo lo resuelvo antes de decir otra palabra, ¿sí? Parecen muy sencillas las estrategias, pero uno las tiene que hacer. El tema es lo tenemos que hacer. Si ustedes sienten que tienen ese tiempo afuera, piensen qué pueden hacer. Si pueden salir a caminar solos, repensar qué pasó. Si saben alguna técnica de relajación, ponerla en práctica. Si no la saben, hoy la van a aprender. Hablar del tema con algún referente. Muchas veces uno tiene un amigo con el cual poder hablar, de hecho yo lo tengo, en el cual a veces antes de tomar una decisión tengo que charlarlo, ¿sí? Y tratar de ver qué es aquello que me hizo mal, ¿sí? Para no entrar directamente. La asertividad es bastante interesante también porque es como conseguir acuerdos. Esto es un tema muy interesante que lo tenemos que ejercer. Fíjense que hay dos conjuntitos, ¿no? Uno es el celeste, que estoy yo, mis necesidades, ¿no? Lo que tengo. Enfrente tengo a los otros, que los veo como pasivos. Pero en realidad si yo empiezo a mis necesidades ver que no las estoy pudiendo cumplir, empiezo a ponerme agresivo, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que tratar de ver es, a ver, no, esperemos un poquitito, pongámonos en el medio, ¿sí? Pongamos en el medio, aprendamos a decir un no, pero no un no que genere agresividad, un no que tenga un fundamento, un no que me lleve a que yo pueda por lo menos cumplir con alguna de las cosas que yo necesito, ¿sí? El camino del medio es el ideal que nosotros tendríamos que alcanzar. Uno tiene que aprender a expresar sus desacuerdos, ¿sí? Porque no todas las cosas que se nos presentan son las que estamos esperando, ¿sí? Y no por eso tenemos que salir directamente con el enojo de frente, ¿no? Pero es un buen ejercicio que acompaña al tiempo afuera, pienso y busco el momento por el cual generar un acuerdo. Si uno quiere ser asertivo, ¿no? Muchas veces hay un costo. ¿Por qué? Porque a veces uno dice algo que necesita para que se cumpla el deseo de uno y puede producir una pérdida de vínculos, ¿sí? La asertividad no siempre alcanza su objetivo, ¿no? Pero el intento en sí mismo es saludable. ¿Por qué es saludable? Porque estoy fortaleciendo mi autoestima. Yo diría también que sí hay que tener muy presente que siempre esto es como el dibujito que vimos antes, siempre estar en el medio, sin llegar a ninguna situación de enojo fuerte ni agresión. A veces la sinceridad también daña a otro, pero lo importante es que ustedes puedan de a poco poderlo decir. Aprender a calibrar requiere práctica, eso se los puedo dar totalmente 100% de acuerdo, porque es un ejercicio. Uno tiene que tomarlo como un ejercicio, y practicarlo y ver cuánto tiempo puede esperar. Muchas veces la percepción que uno tiene de lo que está haciendo es un muy buen indicador
si lo estoy haciendo. Es un muy buen indicador, porque quiere decir que me estoy poniendo yo, estoy tratando de no herir al otro, pero no me estoy olvidando de mis propios deseos, ¿sí? Hay un texto que encontramos que nos gusta, como para cerrar este tema, que es: el espíritu no debe ser jamás sometido a la obediencia. Vamos a ver 2 videitos muy breves y sobre el cual vamos a tratar de ensayar una mini herramienta para ver cómo podremos entrenarnos en ser un poco más asertivos. No sé, me hizo una ensalada de capresa riquísima. ¿Querés probar un poquito? Qué rico. Sí, pero para postre la sal. Bueno, ok, dale. Te decía que fui a comprar los... Para, ¿y el queso? Ok, Cami. Acá tenés el quesito. ¿Querés probar? Y ¿podés traer las servilletas? Perdón, para... No podés ir vos, Cami. Estuve todo el día trabajando. Dale, no, porfa, no te cuesta dale, nada. porfa. No te cuesta nada, porfa. Está bien, Cami, voy yo. Gracias. Toma. Bueno, te decía, ayer tuve un Ay, día... para, y el jugo, perdón, no me da... Basta, Cami, dale, todo lo hice yo hoy. Cociné, preparé la mesa y te traigo todo como... Por favor. Ahora vamos con una versión bastante más asertiva. Mira qué rica ensaladita caprese que me Ay, hice. qué rico. Escúchame, ¿podrías traer la sal? Ay, no te copás vos si vas, porfi, que estoy cansada y trabajé todo el Sí, día. dale, ya dale, sabes. dale. Gracias, mi vida. La idea es tratar de identificar el problema. En este caso serían las dificultades en el manejo de las actividades de la casa. Identificar los sentimientos asociados. Se la ve a Wada frustrada por la falta de ayuda y enojada. En tercer lugar, identificar el perjuicio que esto está generando, que es básicamente una dificultad en el vínculo interpersonal. Después sería preguntarnos si esta dificultad realmente vale la pena ser abordada, y en este caso pensamos que sí. En primer lugar, porque se hace o se genera con una persona que uno va a ver habitualmente. No es una pequeña disputa que tiene con alguien que uno no va a volver a ver en su vida, sino con un convivente que uno ve cotidianamente. Y en segundo lugar, porque se trata de una relación en relación a un tema que va a aparecer cotidianamente, como es el manejo de el llevar la casa y de las cuestiones domésticas. O sea que entre que a la persona uno la va a ver frecuentemente y que las actividades son continuas, si uno no conduce bien este conflicto, lo más probable es que tenga lío todos los días. O sea que es un ejemplo típico de un conflicto para manejar con asertividad. Y definido estos 4 puntos, estaría el componente de, bueno, ¿cómo lo enfrento asertivamente? Y ahí lo que le podemos dejar son básicamente 3 tips. El primero, que nos parece muy importante, que es siempre enfocarse en el problema. En el problema es cómo puedo hacer yo para que vos, hija, me ayudes y me alivies un poco el tareo de todos los días de la casa. Esto es muy importante porque uno a veces tiene tendencia a focalizar en la persona, y es muy distinto decir, a ver, juntémonos y veamos cómo podemos manejar o cómo me puedes brindar ayuda, que decir, bueno, lo que pasa es que siempre lo mismo, sos un adolescente que siempre estás centrado en tu adolescencia, en chatear con tu novio, en ver las películas de Netflix o en hablar por Zoom con tus amigas y nunca tenés en cuenta mis sentimientos. Eso es un abordaje que probablemente lleve a la confrontación, y el decir, sentémonos y vemos concretamente cómo me podés ayudar en el día a día, es algo mucho más focalizado en el problema. El segundo tips, que es altamente probable, sobre todo si la percepción del otro es que no tiene razón y que el planteo es un planteo justo, que trate de desfocalizar el tema. Entonces a la respuesta, ¿cómo me podés ayudar?, puede que salga de un adolescente, bueno, está bien, pero yo el otro día te quise decir algo que era muy importante para mí y vos justo estabas mirando en la tele la serie que te gusta y no me diste bolilla.
un intento de desfocalización. A lo cual la respuesta sería, perfecto, ya que estamos hablando, hablaremos de todo, pero primero nos vamos a juntar y vamos a ver cómo me puedes ayudar en el día a día. O sea, al intento de desfocalizar, hablamos de un intento de volver a focalizar. Y la tercera, que ya nos adelantó Roxana, es que probablemente de lo que nosotros planeemos como una conducta asertiva, no necesariamente surja un resultado final asertivo, pero el viaje, pero el intento vale la pena y es sanador en sí mismo, porque en vez de quedarnos con la frustración, pudimos canalizarla, pudimos expresarla, y aunque el resultado sea nulo o parcial, nos va a servir mucho igual. ¿Qué es esperable en este caso? Es esperable que el adolescente nos diga sí, sí, y nos cumpla 2 o 3 días, y que después esto se diluya, y que tengamos que volver a charlar el tema, y bueno, lo volveremos a charlar, pero ya el intento valió en sí mismo. O sea, no hay grandes dificultades con el empleo de esta herramienta, parece muy del especialista, muy del terapeuta, pero en realidad cualquiera con un poquito de sentido común la puede emplear. Está discriminada en pasos, simplemente con un sentido de incorporar la herramienta y que después va a salir automáticamente. Así como le vemos pegar un revés a Federer y es puro automatismo, en algún momento se puso en la cancha con el entrenador y fue discriminando paso por paso para ver cómo se pegaba el revés. Y si nosotros lo practicamos, vamos a poder ser cada vez más asertivos. La asertividad la podemos usar como algo preventivo. Yo tengo que charlar algo que supongo que va a ser medio espinoso y entonces ya me voy preparando en casa para la charla y voy a ir analizando cada uno de estos puntos. O lo puedo usar cuando salí de una situación conflictiva y me quedé con las ganas de que algo no había dicho. Puedo replantear el tema con aquella persona con la que discutí y entonces ya me voy al replanteo con una estructura de este tipo, más para focalizar el problema. Y la gente que está muy canchera puede ser asertiva en el mismo momento de la discusión. Decir, bueno, paremos un poco, nos estamos desfocalizando, volvamos, no personalicemos tanto, volvemos al tema. El que está canchero lo puede hacer in situ. Y los que no estamos tan cancheros los podemos preparar y prevenir. Así que puede ser tanto una herramienta preventiva como una herramienta para utilizar in situ. Acá le presentamos una tercera herramienta que también parece bastante compleja, pero que vamos a ver que es bastante más sencilla de lo que parece. Hay toda una escuela psicológica que se llama mediacional, que trata de mediar entre una situación y la emoción resultante, que dice que entre la situación y la emoción hay algo que nosotros ponemos en el medio, que es un pensamiento, que a veces puede ser un pensamiento adaptativo y que nos lleve a una emoción adaptativa y útil, y que a veces puede ser un pensamiento desadaptativo y que nos tuerza y que nos lleve a una emoción negativa. De ahí surge la idea que a veces la misma situación impacta de manera distinta en distintas personas, porque como dice este filósofo, a veces no interesa tanto la situación, sino la interpretación que nosotros hacemos de esa situación. Y entonces si podemos descubrir, sobre todo cuando tuvimos una experiencia negativa o estamos frente a una emoción negativa, cuáles son esas imágenes o palabras o breves pensamientos que preceden a la emoción y que nos oscurecen la emoción, tenemos una herramienta muy potente para tratar de cambiar el resultado final, que es la emoción. A esto, le hablo a mi jefe y no me mira, y mi respuesta es, me quedo con bronca, ver qué es lo que estuvo pasando antes de que me agarrara la bronca con mi pensamiento, por el cual desarrollé la bronca, porque le puede hablar a su jefe y está mirando el celular y tiene una respuesta absolutamente distinta y no necesariamente la respuesta de bronca. Entonces vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema. Lo primero hay que ver cuál es el evento que activa el enojo, cuál es la situación. En este caso sería, le estoy hablando a mi jefe y no me mira.
A veces después, cuáles son las creencias o cuáles son los pensamientos o las imágenes que me pasan por el medio cuando me enfrento a esta situación. En tercer lugar, cuál es la emoción que se dispara y darle bolilla a la emoción desadaptativa. Obviamente la alegría o las emociones positivas no son factibles de evaluación. Incluso a veces se considera útil poderla graduar, porque después con el manejo, con el uso de la herramienta, uno tendrá que ver si lo que tenía de ira era 9 y ahora bajó a 2, la herramienta o la forma de pensar o de repensar resultó útil. Después, el otro paso sería la disputa en el sentido, ponerme a evaluar si lo que yo pensé realmente es así, si es sujeto a discusión, si hay otras alternativas posibles que yo no consideré y si puedo terminar con una opinión un poco más amplia y un poco más constructiva y un poco más adaptativa. No se trata de tener una visión optimista de la vida ni una visión de despejar todo lo que es negativo, porque a veces la verdad que el jefe puede estar mirando el celular porque es medio cretinón y no le interesamos nada y nuestro pensamiento era un pensamiento adecuado. Eso no tenemos que descartar esa posibilidad, pero sí agregarle otras posibilidades y ver en ese combo qué es lo más probable, pero dentro de una visión más amplia. Y finalmente, el último paso sería el efecto. Si realmente esta forma de pensar me pudo bajar un poco el enojo y se pudo conducir a alguna respuesta un poco más amplia, un poco más operativa. Vamos a tratar de ver esto como un ejemplo. Pensemos en una parada de colectivo en Constitución, a la tarde, a las 7 de la tarde, en épocas de no pandemia, y tratando desde la capital volver al conurbano, con colas larguísimas y pocos colectivos, y llega justo el colectivo y la gente empieza a empujarse y a apretarse un poco, y uno se empieza a enojar, empieza a discutir, empieza a gritar y ocurre una pelea. Por suerte, la gente separa a los que se pelearon, viene la policía, se calma todo, y esta persona que se peleó después encuentra a un amigo y le cuenta, lo usa de oreja. Y entonces, en base a la herramienta que vimos brevemente en el slide anterior, uno podría decir, a ver, ¿cuál fue la situación? Y la situación fue estar en la parada en el colectivo, con mucha gente esperando, y todos empezaban a empujar y apretarse para tratar de subir al colectivo. A ver, ¿qué te pasó? Me enojé, me pasé de rosca y me empecé a pelear con una persona. Ese sería el punto C de lo conductual. Uno podría preguntarle, ¿qué te vino a la mente un rato antes o inmediatamente antes de enojarse? ¿Por qué te enojaste tanto? Y a lo mejor la persona pudo haber pensado varias cosas. Lo más probable es que uno se le pasen varias cosas con una rapidez lo suficientemente importante para no darse cuenta en el momento, pero sí después cuando uno razona. Pudo haber pensado, no les importo yo ni otras personas, la gente debería tener más consideraciones con mis sentimientos, obviamente no se preocupan por nadie más que por ellos mismos. Y ahí vendría la cuestión de someter todo esto a discusión. Le podría decir al amigo, che, la cosa es tan así. En general, cuando una hay emoción negativa, hay dos cosas que suelen estar flotando. Lo primero es que probablemente uno tuvo un pensamiento automático desadaptativo y por eso las cosas llegaron a mal puerto. Pero básicamente suele haber dos tipos de respuesta. Una que se llama absolutista, que empieza a ver todo como todo o nada y no hay intermedios. Y uno podría decir, obviamente no se preocupan por nadie más que por ellos mismos, parece un poco extremista. La gente aprieta y trata de ganar su espacio porque culturalmente, desgraciadamente es así, pero una vez que subieron al colectivo, seguro muchas de esas personas son personas muy solidarias y muy macanudas. O sea que no porque te hayan apretado, uno tiene que descalificarlas en forma tan generalizada. Y la otra
el otro dato que suele surgir, además del absolutismo, es el dogmatismo. Son aseveraciones que yo tomo por ciertas sin que haya una prueba de eso. Por ejemplo, uno podría decir, no les importo yo ni otras personas, y en realidad uno podría plantear por qué le tenés que importar a todo el mundo. Nadie tiene en cuenta mis sentimientos, y uno podría plantearse por qué esperás que todo el mundo tenga en cuenta tus sentimientos. Seguramente lo tendrá la gente más allegada a vos, pero no el diario de la esquina, ni el trabajador que está en una cola esperando que venga el colectivo. Quizás, entonces acá vemos que hay muchos de estos pensamientos automáticos de esta persona que pueden ser discutibles, y probablemente cuando uno muestre el aspecto discutible, si está dentro del grupo de personas que pueden razonar y que no tienen un pensamiento desadaptativo pasibles de una terapia, probablemente van a pasar dos cosas. Uno, que el enojo seguramente le vas a bajar y decir, la verdad, no estaba tan en lo cierto y la verdad me pasé bastante de rosca. Y la segunda cosa es que lo podemos ayudar a pensar una estrategia más adaptativa. Esa estrategia más adaptativa, veremos cuál será. Trataremos de ayudarlos. Decir, mirá, armate de paciencia o arma una estrategia para ver que te empujen menos. Había una película de un tipo viajaba por el mundo porque su función era echar gente, y entonces tenía muchos viajes en avión y había armado toda una estrategia para pasar rápido por las colas de espera en los aeropuertos. Uno puede pensar algo parecido, puede decir, bueno, me quedo una hora más en una confitería o en el trabajo, termino cosas de hacer y a lo mejor dentro de una hora hay menos gente en la cola, o cualquier estrategia posible, pero seguramente ese pensamiento va a llevar a un menor nivel de enojo. Entonces esto es básicamente, ante una emoción fuerte, poder reflexionar qué hubo de pensamiento antes de esa emoción fuerte y poder discutir si ese pensamiento es tan así. Me enojé con mi jefe porque no me miró, pero en realidad me pudo haber no mirado porque no me considera, me pudo haber no mirado porque le estaba llegando justo en ese momento un mensaje muy importante, me pudo no haber mirado porque está con algún problema, y pudieron haber pasado otras cosas, y no necesariamente todas esas lleven al nivel de enojo, con lo cual yo me fui de la oficina. Eso es un poco otra estrategia que uno podría llegar a utilizar y que es bastante productiva, por supuesto, cuando uno está fuera de la situación conflictiva. Esta es una estrategia de una enorme potencialidad en muy buenas manos. El tema es que hay que tener capacidad. Por supuesto que todo es aprendible, pero entiendo que naturalmente hay gente que usa el humor mejor que otra, pero el que lo sabe usar le saca mucho rédito. Y la otra cosa que hay que tener es un buen timing para usarlo en el momento adecuado y que esto no incendie la discusión. Acá hay una respuesta con un final abierto. Este muchacho o muchacha es bastante arriesgado. El señor o la señora le dice, sal de mi vida, y el otro le contesta, pimienta de mi corazón. No sabemos muy bien cómo terminó esta discusión. Pudo haber terminado con los ceniceros dando vuelta, o pudo haber terminado con una risa y bajado el nivel de hostilidad. Esto es medio jugado, no se los recomiendo, pero un uso de un humor un poco menos jugado siempre desactiva un conflicto en creces. Y por otra parte, como dice este escritor, la enfermedad siempre está al acecho y la parca siempre anda buscando gente, así que tenemos que pensar que la vida sana y es corta, y tratemos de no hacernos tantos líos y buscar emociones más adaptativas. La quinta herramienta que le queremos demostrar son las técnicas de relajación. Está claramente demostrado que disminuyen la presión arterial, disminuyen la frecuencia cardíaca, generan relajación muscular, favorecen la activación de un hemisferio que es el creativo y que practicada en forma automática disminuyen la reactividad, que es aquel componente que hablamos, el componente bajo que no llega a nuestra conciencia,
sino que pasa por debajo y que no es tan fácil de controlar desde el punto de vista consciente. Acá les presentamos dos técnicas, una que se llama respiración diafragmática y el otro el abrazo de la mariposa. La idea es justamente llevar a la práctica la respiración diafragmática para relajar, bajar, ¿sí?, la ansiedad, un poco la angustia. Ustedes van a ver que va a bajar el ritmo respiratorio y vamos a entrar en un estado de mayor conexión con nuestro cuerpo, ¿sí?, y no tanto con el exterior. Y después vamos a hacer el abrazo de la mariposa, que antes de hacerlo me gustaría contarles un poquitito de qué se trata esta herramienta, ¿sí?, y de dónde, digamos, cuáles son los fundamentos neurofisiológicos que la convalidan y que la reconocen dentro de las neurociencias. Deriva de lo que se llama EMDR, son unos pequeños golpecitos, ahora después vamos a ver dónde los vamos a hacer, y estos golpecitos son estímulos sensitivos que el cerebro empieza a captar para empezar a equilibrar las emociones. Y para hacer una descripción sencilla, el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el encargado de procesar y de recibir todas las emociones. O sea, es el creativo y el encargado de la parte emocional. El hemisferio izquierdo, ¿sí?, es el hemisferio del pensamiento lógico y de la racionalidad. En línea general, cuando pasamos por situaciones traumáticas o dolorosas, o lo que estamos pasando en este momento, por ejemplo, la pandemia está dentro de lo que se califica un trauma con T mayúscula. Hay diferenciaciones a veces en las calificaciones. Esto me parece importante destacarlo. Hay traumas con T mayúscula y T minúscula. Sin entrar en el tema trauma, digo las emociones que puedan generar situaciones de displacer y de muchas sensaciones de malestar. El trauma con T mayúscula es el trauma que es objetivamente traumático para todos. O sea, si un tsunami deja secuelas de estrés postraumático. Una pandemia, sí, como en este caso, es una situación donde a cada uno, en cada particularidad, lo afecta de mayor o de menor manera. Entonces, volviendo al tema del cerebro, tenemos el hemisferio derecho, que es el de las emociones, y el izquierdo, que es el del pensamiento lógico y la racionalidad. Lo que suele pasar con las emociones es que el hemisferio izquierdo se hiperactiva, ¿sí?, y tiene una actividad muy, muy alta. Y el izquierdo queda disminuido en actividad, que en realidad es aquel que está dispuesto y preparado para dar las respuestas más racionales, más lógicas. Y además el izquierdo guarda los aspectos positivos y el derecho, además de guardar las emociones, guarda los aspectos negativos. Entonces, dada esta, digamos, dicotomía, son opuestamente complementarios, estas técnicas están basadas en reprocesar la información de un hemisferio e integrarla con la del otro hemisferio. Hagan de cuenta que entre mis dos manos hay un puente, ¿sí? Entonces, a través de estos estímulos sensitivos que pueden ser táctiles, yo voy a usar el tacto, pueden ser visuales y también pueden ser estímulos auditivos, el cerebro empieza a reprocesar y a través de este puente la información empieza a pasar de un hemisferio a otro y lo que estaba hipersensibilizado como situación de tristeza, angustia, enojo, frustración, bueno, toda esa carga negativa de estas emociones empieza a bajar y empieza a subir lentamente, ¿sí?, la actividad del cerebro izquierdo. Entonces ahí llegamos a lo que nosotros llamamos una integración de ambos hemisferios, donde baja la emoción negativa, sube la emoción positiva y llegamos a una situación de mayor comodidad, ¿sí?, en cuanto a la situación traumática que hayamos atravesado, o el displacer, o el enojo, o particularmente la charla es el enojo. Equilibrar, integrar, desensibilizar a este hemisferio que es tan enojón y tan emotivo, ¿sí?, y empieza a bajar, y empieza a tomar un protagonismo más alto y empieza a reprocesar a niveles de pensamiento, y entonces van a ayudar a decir, bueno,
resulta que el enojo que tenía con fulano, conmigo mismo o con X situación era un 10, hice el abrazo de la mariposa con la respiración diafragmática y realmente que ahora el enojo que siento, y lo veo mucho más lejano, es de un 4 y ya no estoy tan enojada, entonces hoy no voy a hablar de ese tema, prefiero otro time out y decir mañana lo reconverso, ¿sí? Es una herramienta que la pueden tener de bolsillo. Cuando digo esto es, en cualquier momento que ustedes sientan que hay una emoción que los está desbordando, es evocar la escena, ¿sí? Y hacer el abrazo de la mariposa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos, hacer la respiración. Yo después los voy a invitar a que reabran los ojos para que vean la técnica, y cuando los voy a ir induciendo y progresando en la técnica, ya van a volver a cerrar los ojos. La idea es que no se dispersen. ¿Estamos de acuerdo? Para la respiración diafragmática tenemos 2 opciones: poner las manos en la panza, en el abdomen bajo. Lo que tiene de particular la respiración diafragmática es que vamos a tomar aire y lo vamos a alargar sin mover el tórax, solo inflando la panza. Entonces, cuando inspiramos, la panza se infla, y cuando exhalamos, la panza se desinfla. Si ponemos las manos ahí, lo vamos a percibir que las manos se expanden y que las manos vuelven después para abajo. Esa es, digamos, la técnica de la respiración diafragmática. Si hay alguien que no quiere ponerse las manos en el abdomen, la practica con las manos donde le quede cómoda. Si mientras hacemos la técnica del abrazo de la mariposa hay alguien que se siente particularmente perturbado o que no está cómodo, ¿sí? Puede dejar de hacerla, interrumpirla. Es una técnica que no tiene contraindicaciones y que es libre, digamos, en ese sentido. Bueno, los voy a invitar en principio a que cerremos los ojos, que descrucemos las piernas. La idea es no tener las piernas cruzadas. Podemos poner las manos en el abdomen, el que así lo desee. Vamos a inspirar profundo. Y exhalo. Vamos otra vez, tomo aire, inhalo. Inflo la panza. Y exhalo. Vamos por más, una más. Inhalo profundo. Y una vez más, la última. Tomo aire. Lo llevo a la panza. Siento cómo expande el vientre. Y exhalo. Muy bien. Podemos abrir los ojos. Esa es la respiración diafragmática. Es muy sencilla, da mucho resultado cuando uno se siente a la noche a lo mejor pasado de rosca, o esto que decía Hugo, de que te quedan rumiando las ideas porque bueno, el día fue muy agobiante y me cuesta conciliar el sueño. Es muy importante hacer respiraciones diafragmáticas y tratar de únicamente escuchar, ¿sí?, el sonido de mi respiración, ¿sí?, y captar qué es lo que va pasando en mi cuerpo, ¿sí? Si me da ganas de desperezarme, si ya empiezo a bostezar, ya empieza como una desconexión con el ambiente externo y más con nuestro propio cuerpo. Que siempre digo lo mismo, ¿sí? Esta es nuestra casa, el lugar que habitamos, así que cuidémoslo mucho. Vamos al abrazo de la mariposa y vamos a hacer la progresión. Cruzamos las manos, engancho los dedos y nos vamos a abrazar. Vamos a apoyar nuestras manos en el pecho. Ahí va. El dedo índice, ¿sí?, sería genial que quede por debajo de la clavícula, el huesito que está acá. La técnica es muy sencilla. Vamos a hacer, sigan por ahora mirando, pequeños golpecitos que tienen que ser suaves pero perceptibles, ¿sí?, porque acuérdense que el cerebro te va a recibir, ¿sí?, este pequeño estímulo y va a empezar a reprocesar
Entonces, pequeños golpecitos al ritmo de las agujas del reloj. Yo siempre, uno usa este ejemplo habitualmente, que es que el ritmo es tic-tac, 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 ¿sí? Es lento, son entre 10 y 20 golpecitos. Y a partir de ahora yo les voy a proponer cerrar los ojos, que nos pongamos en el abrazo de la mariposa, ahí. Y les voy a pedir 3 cosas. Primero que evoquen una escena, ¿sí? Después les voy a pedir que la puntúen, que le encuentren una emoción, que la puedan... Y después que le encuentren un registro corporal. Vamos cerrando los ojos y yo los voy a ir guiando despacito. Primero vamos a hacer una respiración, tomo aire bien profundo, soplo. Seguimos con los ojos cerrados. Y ahora los voy a invitar a que busquen una escena o algún episodio de mucho enojo o algo que los tenga muy enojados en esta pandemia, en esta situación tan particular, y que la identifiquen y que la visualicen. Mentalmente la visualizan, la miran como si fuese una película que les está pasando en este momento por el cerebro, por la cabeza. Una vez que identificaron la escena, los voy a invitar a que de 0 a 10 le pongan una puntuación, un puntaje de la carga negativa que tiene para ustedes esa escena o esa situación. Puede ser un 5, un 8, un 10. Cada uno sabe cuán enojado está con eso. Que le pongan un puntaje. Que traten de registrar qué emoción le genera esa escena ahora, en este momento. Y en qué lugar del cuerpo se me arraiga, ¿dónde la registro? En el estómago, en el pecho, en la garganta. Y cuando tengamos esas 3 cosas, la escena, la tenemos puntuada, sabemos qué emoción nos genera y en qué parte del cuerpo se nos pega, digamos, esa emoción negativa. Vamos a volver a tomar aire. Inflamos la panza. Soplo. Y comenzamos muy despacito con el tapping, se llaman los golpeteos. Tic, tac, alternadamente, una mano y otra. En todo momento sigo mirando la escena, no la abandono. Muy bien, nos detenemos. Sacamos, soltamos los brazos, seguimos con los ojos cerrados. Volvemos a hacer una inspiración profunda. Llevamos el aire al abdomen. Y soplo. Y vuelvo a rechequear. Sigo en esta situación y rechequeo. ¿Cuál es el puntaje de la escena? Si subió, si bajó, si está igual. ¿Cómo está la emoción? ¿Y cómo está mi registro corporal? Y volvemos nuevamente al abrazo. Cruzamos las manos, enganchamos los 2 dedos pulgares. Sentimos nuestras manos, realmente nos estamos abrazando. Nos estamos cuidando. Y empezamos despacito otra vez con el tapping alternado, tic, tac, tic, tac. Seguimos.
Vamos deteniéndonos despacito. Volvemos a relajar los brazos, a mover un poco el cuerpo. Continuamos con los ojos cerrados. Inhalamos profundo. Y soplo. Una vez más, inhalamos profundo, llevamos el aire al abdomen y soplo. Y nuevamente nos conectamos con la escena, con la puntuación y vamos viendo qué pasó. Seguimos con los ojos cerrados, con la puntuación, cómo está esa emoción y ese registro corporal. Y vamos a darle un nuevo estímulo con el abrazo de la mariposa. Volvemos a cruzar las manos. Inhalamos profundo. Soplamos. Miramos la escena. Siempre miramos la escena. Y comenzamos con el tapping, despacito. Tic, tac. Ese ritmo. Siempre mirando la escena. Nos detenemos despacito. Soltamos los brazos. Y volvemos a hacer un chequeo de esas tres cosas. Puntuación de la escena, emoción y registro corporal. Cómo estaba al principio y cómo está ahora. Y los invito a hacer una última inhalación bien profunda. Mantenemos los ojos cerrados. Tomo aire. Inflo la panza. Y soplo. De a poquito y cuando quieran pueden ir abriendo los ojos. Bueno, ojalá a todos nos haya bajado porque estamos todos involucrados. Trabajé un montón, espero que todos hayan trabajado. Es la idea de poder colaborar desde estos distintos lugares y distintas técnicas para tener una vida más saludable, ¿sí? Más confortable. Bueno, les mando un saludito. Siguiendo esta lógica, si cuanto más pienso que algo me puede servir, es más probable que lo pueda llegar a la práctica. Pensamiento y traducción en conducta, y como estamos convencidos de que estas herramientas, que si bien son simples, pueden tener mucho impacto, eso nos va a cambiar la emocionalidad y podemos entrar en un circuito un poco más adaptativo cuando nos salgamos del mismo. El abrazo de la mariposa es una de varias técnicas que uno puede utilizar, pero lo elegimos por su valor simbólico.